Hola a todos y bienvenidos a este nuevo podcast en De Personas Radio. Periódicamente recogemos aquí tendencias, entrevistas, debates de temas de actualidad sobre el mundo de la empresa y la gestión de personas. Estaremos contigo durante los próximos minutos, así que gracias por escucharnos, por compartirnos y recomendarnos y por ser parte activa con tus comentarios. Recuerda que tu opinión nos hace ser mejores. ¡Empezamos! Vamos a hablar de operaciones. Hoy es un día especial para mí porque me reencuentro con un viejo profesor, que ahora cuando lo veáis vais a ver que no es tan viejo, pero un viejo profesor porque hace ya 15 años que hablábamos de algo que para mí por entonces era algo muy desconocido, que él lo bautizó como el fascinante mundo de las operaciones, y hoy es un lujo para mí tenerle aquí. Philip Moscoso, bienvenido, profesor and Associate Dean for Executive Education en IES Business School. Es un honor tenerte aquí con nosotros, Philip. Pues muy buenas tardes a todos y en especial muchísimas gracias, Raúl, por la invitación. Y como te imaginarás, también para mí un placer ver a antiguos alumnos, que no viejos. Exacto. Mejor antiguos. Sí. Oye, Philip, fíjate que las operaciones, siendo yo creo que un desconocido, ¿no?, en el mundo de la empresa, hoy se han convertido probablemente en el área más sensible y en el área que va a sacar de muchos atolladeros a las empresas en este momento, ¿no? Cuéntanos un poco, introdúcenos como nos introdujiste a nosotros así en dos palabras el mundo de las operaciones. ¿Por qué es tan importante en las empresas? Bueno, pues evidentemente encantado, porque al final, como bien sabes, es un tema, la gestión y dirección de operaciones que me apasiona, que me ocupa desde hace muchos años, y lo podemos resumir en esencialmente la idea de decir, oye, por un lado está lo que venden las empresas, que pueden ser productos, servicios y todas las variantes, y luego está sobre todo la gran pregunta de cómo hacen las cosas una empresa, ¿no? Y la dirección de operaciones se centra exactamente, en primer lugar, en esa perspectiva. O sea que no lo queremos entender tanto aquí en IES como algo de producción, logística o compras, sino más una manera de mirar la empresa, ¿no? Hay una manera que es, por ejemplo, la financiera o la comercial o la de dirección de personas, que tú como gran experto en ese área conoces muy bien, y otra es, yo siempre digo un poco, las gafas de las operaciones, ¿no? Y esas gafas se centran mucho en el cómo hacemos las cosas. Y efectivamente, como dices, siempre es un tema que yo creo que es importante, pero efectivamente en estos momentos lo puede ser especialmente. Yo personalmente he publicado varios estudios de cómo la transformación digital ya se venía dando, pero se ha acelerado, y esto afecta de lleno al mundo de las operaciones. Afecta a todos, afecta a la tecnología, afecta a las finanzas, pero como tú bien dices, las operaciones al final es un todo, es el conjunto de todas estas áreas, ¿no? ¿Cómo ha afectado este cambio? ¿Cómo sentís que se ha acelerado? ¿Ha sido de verdad un acelerador o aún queda todavía mucho por hacer? Es un tema interesante que comentas. Yo en primer lugar creo, y esto es por lo menos una valoración a día de hoy, ¿no? Veremos luego más adelante, mirando con la vista atrás, si esto lo seguimos valorando igual. Pero yo creo que a día de hoy podemos decir que la COVID, en primer lugar, más que un agente de cambio, lo que ha sido es un agente de aceleración de tendencias, ¿no? Y efectivamente hay una serie de tendencias, en especial en operaciones, y en especial en operaciones en el sector turismo, en el que tú eres muy buen conocedor también, pues que lo que yo creo que va a pasar es que efectivamente se aceleran, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, también en un sector como el turismo, pero también en sectores como el retail, que se han visto en comparativa afectados de forma diferente al turismo, pues se dice, por ejemplo, que la COVID lo que ha hecho es incrementar, por ejemplo, las ventas online en un año de lo que más o menos antes de la COVID, en enero, hubiéramos esperado que ocurra en 5 años, ¿no? Por lo tanto, vemos en ese sentido ese elemento de aceleración, ¿no? Y esto ha sido, yo creo que en muchos sectores, ¿no? A través de tanto hacia adentro, temas de teletrabajo, pero también, como en el ejemplo de retail, en la interacción con los clientes, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay cosas que como tal lo que se han hecho es acelerar.
Y esto yo creo que es especialmente verdad y aplica especialmente para todo el tema digital, sin duda. Fíjate, sin embargo, uno tiene la percepción a lo mejor desde fuera que cuando vas ya deprisa, vas a un cierto ritmo y encima le pegas el pisotón al acelerador, pierdes un poco de control, ¿no? No es eso lo que está pasando en los comités, ¿no? Que sienten que están perdiendo el control de este carro que va muy deprisa. Bueno, a ver, yo creo que lo que ha habido es diferentes fases en todo el transcurso de esta pandemia, ¿no? Desde inicialmente un poco un parón generalizado, ¿no? También forzado pues, por temas como los confinamientos, pero que las empresas al principio no sabían muy bien a qué escenarios tener que acogerse y muchas yo creo que pensaban inicialmente que esto iba a ser pues un periodo de unos meses, ¿no? Y yo, de hecho, en el sector turismo dio la casualidad que más o menos yo creo que el día 10, 11 de marzo de este año, pues volaba con el CEO de una de las líneas aéreas más grandes que tenemos en Europa, volaba a Nueva York, ¿vale? Y él me contaba, ¿no? En la IATA hemos hecho estudios donde más o menos pensamos que el pico de la pandemia va a ser para finales de mayo, principios de junio. Estamos algo preocupados que nos puede afectar el negocio de verano, pero esperemos que por lo menos ya agosto esté esto bastante estabilizado, ¿no? Y esta misma persona, pues 2-3 meses más tarde, de repente decía, oye, pero esto es un bicho de otra dimensión totalmente diferente. Y yo creo que ahora, de nuevo, tenemos una perspectiva donde por lo menos psicológicamente empezamos a ver que hay algo de luz, ¿no? Que para algunos puede estar más cerca y para otros, sector turismo nuevo y en concreto líneas aéreas, todavía saben que están muy lejos, pero por lo menos saben que están ahí, ¿no? Yo creo que esto, pues al final es lo que al final era importante que ocurriera más pronto que tarde, ¿no? Bueno, afortunadamente nos ha pillado pseudo digitalizados, ¿no? Porque ¿qué hubiera sido de la gestión de esta pandemia si no hubiéramos estado ya en esta vía de la digitalización, ¿no? Uno de nuestros invitados, el Angelo Caputi, presidente ejecutivo de Banco Guayaquil en Ecuador, me decía, si yo hubiera tenido que pedirle a la gente, al vicepresidente de tecnología o vicepresidente de recursos humanos, que me hiciera un estudio de cuánto tiempo, costo y dinero me llevaría en esfuerzo mandar el 10% de la plantilla a casa, me hubieran dicho que es una tarea de años, ¿no? Y hoy los hemos mandado en 2 semanas, ¿no? Entonces, bueno, bendito problema que nos ha pillado digitalizados, ¿no? ¿Cómo va a cambiar esto al mundo de la operación? Bueno, por ponerte un ejemplo, en nuestra propia escuela, ¿no? Nosotros hemos sido una escuela que siempre ha tenido un modelo mucho más de presencia, porque nuestro modelo sobre todo de facilitar discusiones en clase con el método del caso, que tú bien conoces, y como tal, siempre hemos primado esa interacción personal, ¿no? Y habíamos empezado, ya francamente, como tú dices, ya a hacer nuestros primeros ensayos y programas y demás online, pero de nuevo, lo que ha hecho esta pandemia es obligarnos a muy rápidamente escalar esto a una dimensión mucho más alta, ¿no? Y yo creo que ahí es donde, pues como en muchos casos se viene a decir, este dicho de que hay que intentar aprovechar la oportunidad que brinda una buena crisis, ¿no? Y, por ejemplo, para nosotros, todo el tema de las hibridaciones de aulas, el desarrollo de programas online, etcétera, etcétera, pero también internamente modelos de teletrabajo, flexibilidad laboral y tal, son cosas que efectivamente nos hemos visto obligados a implantar con mucho más velocidad de lo que haríamos normalmente y en cambio ahora lo que tenemos que hacer es, una vez salgamos de este estado más, digamos, forzado por el contexto, pues hacer el balance, como todas las empresas yo creo que tienen que hacer, de ver qué cosas nos interesa mantener, aprovechar o incluso seguir desarrollando y qué cosas en el fondo realmente podemos dejar de hacer, ¿no? Y esto es muy de operaciones, ¿no? Porque al final es muy de cuál es nuestro modelo operativo, cuál es nuestra manera de hacer las cosas y por lo tanto volvemos a esta pregunta que hacíamos al principio, el cómo. Uh-huh. ¿Qué podemos, si me permites complementar la respuesta, qué recomiendo yo, qué podemos hacer las empresas de cara a esta revisión? Pues no olvidar que ese cómo, el cómo de las operaciones siempre tiene que tener claro un primer objetivo, que es la promesa al cliente, ¿no? O sea, mejorar operaciones es cumplir mejor la promesa al cliente. Evidentemente, lo queremos hacer de forma lo más eficiente posible, ¿no? Pero no debemos caer en la tentación de eficientar si eso va en contra del cumplimiento de la promesa, ¿no?
Entonces, esto me vale para una escuela de negocios, me vale para una línea aérea y me vale para una hotelera o cualquier otro sector, ¿no? Entender que efectivamente, ante todo, tenemos que tener muy claro, y eso es en parte, volviendo también a tu pregunta de la incertidumbre, es algo que vamos a tener que ver todas las empresas en todos los sectores. ¿Cómo cambia la expectativa y la propuesta de valor que queremos hacer para acordemente poder cambiar nuestro modelo de operaciones en las empresas? Porque si los clientes también, igual que las empresas, han tenido que cambiar, pues también han cambiado nuestros clientes, los mercados, han salido nuevos competidores, nuevas propuestas de valor y, por lo tanto, muchas de las cosas hay que repensarlas a fondo. Tomando esto que me pones, fíjate, en mayo hablábamos con algunos directivos también y tomando lo de IATA, porque uno de los invitados a aquel webinar fue una de las personas de referencia de IATA en México. En aquel webinar había una persona que decía, ojo con tomar decisiones estructurales para situaciones que son coyunturales, sobre todo cuando afectan a esta promesa del cliente, ¿no? Porque a veces estamos cambiando cosas que funcionaban simplemente porque, bueno, pues porque hay que dar, pero las convertimos en estructurales. Sin embargo, ahora, esto yo lo oía en mayo y me daba mucho sentido, pero ahora pienso, oye, ¿no sería al contrario? ¿No sería que todas estas cosas que hemos hecho como coyunturales para tapar el parche deberían convertirse en estructurales? Sí, o sea, yo lo que sí que estoy de acuerdo sobre todo es que es un trade-off, una decisión que a veces es muy complicada de contextualizar, ¿no? Y podemos coger y mantener el ejemplo de las líneas aéreas, ¿no? Evidentemente es un sector donde a todas las empresas les ha caído pues el volumen de actividad de una manera brutal. Pero ahora tú te planteas, oye, ¿cuánto tengo que yo adecuar pero de a la vez mantenerme la posibilidad de que en la medida que vaya recuperando la actividad pueda dar cobertura a esa demanda, ¿no? Entonces, claro, ¿cuál es el reto aquí? Pues que, por ejemplo, el desactivar aviones o no, pues no es una cosa que se hace un día para otro. Plantilla, ¿no? Pilotos. O sea, un piloto que se está X tiempo sin volar necesita otra vez hacer todos los cursillos de formación para poder volver a hacerlo. O sea, que lo que quiero decir un poco que vamos a estar en muchos sectores en la gran disyuntiva de decir, oye, ¿cómo conseguimos modelos que sean lo suficiente ágiles para ajustar su escalabilidad a lo que es la demanda de cada momento, ¿no? Y esto, al final, o lo mismo pasa a una hotelera, además, cuando tienes activos y recursos que de alguna manera no son tan fáciles de activar de un día para otro, pues es una decisión bastante difícil, ¿no? Porque por un lado no puedes mantener pues un exceso de colchón porque al final te incurren unos costes operativos muy altos, pero sabes que si cortas demasiado drásticamente, luego no vas a estar en una buena posición para arrancar. Y en ese sentido volvemos a esta idea de que una crisis también tiene cosas que puede aprovechar. Por ejemplo, sabemos que típicamente en las crisis pues hay oportunidades de ganar cuota de mercado. Y eso depende mucho de cómo salgas y cuál ha sido tu apuesta durante la crisis, ¿no? Algo tan importante como apostar por ciertos criterios, por ciertos clientes, etcétera, pues te puede poner una posición de salida muy importante. Pero si luego no tienes esa capacidad operativa para aprovechar las oportunidades, pues potencialmente no puedes aprovechar ese potencial de recuperación, ¿no? Claro, sin embargo, has traído a la mesa algo de lo que ya también se venía hablando, casi más como moda de algunos consultores que habían oído este mundo Agile del 2001, ese manifiesto Agile, ¿no? Y entonces que las empresas más innovadoras estaban fomentando todo este tema del Scrum, del Lean, del Kanban, ¿no? Que muchos de ellos no sabían ni casi ni pronunciarlo, pero como quedaba bien. Sin embargo, hoy se ha convertido en una de los instrumentos, ¿no? Para aquel que lo tenía bien implementado, bien enraizado, unos instrumentos que le están permitiendo tomar decisiones rápidas, iterativas, equivocarse pronto y sacar aprendizaje de ello, ¿no? Bueno, yo creo que como continuación lógica de lo que estábamos justo hablando en tu pregunta anterior, es de nuevo un mecanismo de aceleración. Es un hecho de que en los últimos años en el mundo de la dirección de operaciones habíamos avanzado muchísimo hacia el tema de la agilidad, ¿no? Y habíamos pasado de modelos muy enfocados en eficiencia, en costes, a modelos que no podían dejar de atender esa prioridad de los costes, pero también incorporar clarísimamente una visión de agilidad. En este sentido, ¿qué ha pasado? Que la pandemia ha hecho esto mucho más necesario. Para empezar, cuando has tenido unas disrupciones tan importantes en tus cadenas de suministro,
donde de algunos países no podías exportar ya, no podías hacer envíos, donde algunos mercados han quedado de alguna manera aislados, etcétera, pues esa visión que teníamos tradicional de hace 15, 20 años, ¿no? De una cadena de suministro que en busca de esa eficiencia en costes, lo que era muy larga, muy internacional, ¿no? Donde muchas veces pues, se producía algo en un país, de ahí se mandaba a otro y al final hacía mucho kilómetro, por ejemplo, una prenda de vestir, pues al final lo que hemos ido ya en los últimos años, y como digo, no es algo ahora nuevo por la pandemia, el modelo de fast fashion de empresas como Zara pues se viene trabajando desde mucho. Lo que pasa es que ahora ha recibido pues un empujón brutal, que lo que hace es que prácticamente todas las empresas han tenido que mejorar su capacidad en términos de agilidad, ¿no? Y esto yo creo que es algo que va de nuevo, es un ejemplo claro de un fenómeno que está aquí para quedarse. Ya venía, lo que pasa es que ahora ha recibido un empujón. Y ahí es, volviendo también al otro tema que has planteado, la transformación digital, pues es un elemento, un mecanismo, un apoyo que puede ayudar, si se emplea bien, a avanzar esto incluso más rápido. Tú lo conoces bien porque, aparte de tu especialidad en el mundo de las operaciones, todos los programas de Executive Education tienen un pilar fundamental que son las personas, ¿no? Y esta visión generalista. Y te cuento esto porque creo que antes de cualquier transformación digital hay que hacer una transformación cultural, que no sé si todo el mundo ha hecho. No sé si todo el mundo tiene el caldo de cultivo que permite esto. Y te aclaro un poco la pregunta, ¿no? Veo muchas organizaciones que dicen, no, nosotros ya somos ágiles, pero el directivo quiere seguir teniendo todos los indicadores como los tenía antes de ser ágiles. Y las decisiones las toman los equipos, pero no es verdad, porque ahí vuelve otra vez el embudo en donde yo sigo teniendo que tomar las decisiones. Muchos directivos quieren ser ágiles sin perder este control. ¿Cómo se hace eso? Bueno, yo creo que das en un botón clave, ¿no? Que es básicamente que este tema de agilidad, en el fondo, si tú te coges los conceptos, lo puedes explicar en 5 o 10 minutos, ¿vale? O sea, los conceptos son bastante sencillos y fáciles de asimilar. ¿Dónde está la clave? Que efectivamente cambia la manera de operar, ¿no? Y una empresa que, por ejemplo, está acostumbrada a un desarrollo de un producto bien hecho, con mucho cuidado, que puede ser un coche o puede ser un programa en nuestra escuela, de repente tiene que ir a un modelo del producto mínimo viable, hacer test de mercado, etcétera, etcétera, y está dispuesto a tomar otro tipo de riesgos que antes no hubiera asumido hasta tener muy, muy atado lo que iba a hacer exactamente en cada momento, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas pasa por revisar estructuras, procesos. De nuevo, vemos que es una manera que cambia radicalmente el modelo de cómo operamos, ¿no? Y por lo tanto el modelo de operaciones. Y por lo tanto, al final es sin duda alguna la razón por la que siempre hablamos de la cultura de operaciones, ¿no? Y esto viene de antiguo, o sea, los modelos que desarrollaron en Toyota, los competidores no tuvieron cierto problema en copiarlo porque conceptualmente no supieran cómo replicarlo, sino porque culturalmente no les era fácil de trasladarlo, ¿no? Y esto, la tecnología ni lo hace más ni menos, porque la tecnología es un medio, ¿no? Y por lo tanto, efectivamente, en la misma medida que tú cambias una manera de operar, sea por agilidad, sea por digitalización o cualquier otra, si no eres capaz de ajustar, pues vas a tener problemas. Ejemplo, yo trabajo mucho con empresas y también en clase trato mucho el tema de orientación al cliente, ¿no? Y todos sabemos que orientación al cliente, dices, no, es que no hay un botón donde el lunes el CEO de la empresa pueda apretar y decir, oye, esta semana quiero que mi empresa sea mucho más orientada al cliente. No, es un tema que efectivamente necesita ese cambio cultural, ¿no? Y es una suma de muchas iniciativas y muchas formas que normalmente pues lleva un tiempo que, bien hecho, se puede acortar. Claro, pero fíjate, yo creo que, y vuelvo un poco a, quizás sea más el mundo que me tiene un poco preocupado ahora, ¿no? Yo trabajé por 20 años en un banco hipermoderno para su tiempo y para incluso ahora, como es Bankinter, en donde había un claro customer centricity, sin que se llamara así o sin que... Bueno, acuñábamos una cosa que era muy divertida, para los que no lo sepáis, nosotros cobrábamos la nómina el día 20 y se decía sin cliente no hay día 20. Que era una frase acuñada internamente. Ese dicho lo he encontrado más una vez y de hecho yo creo que es un dicho muy, muy visual y muy ilustrativo. Buenísimo, ¿no? O sea, lo teníamos como muy, muy en el ADN nuestro, ¿no? Pero iba asociado a una cultura de la libertad, a una cultura de la equivocación, a una cultura de tomar riesgo, a una cultura de que yo en el año 93, que era comercial de una oficina en una ciudad de 80.000 habitantes,
yo podía decidir si a un cliente le devolvía una comisión o no se la devolvía, o le ponía un precio o no se lo ponía sin tener. Y eso es tener al cliente presente, ¿no? Esa autonomía. Ahora, en la medida que las empresas se van haciendo grandes, y me consta que está también, empiezan las rigideces. Y esas rigideces hace que no pongas al cliente en medio. Porque desde el momento que le dices al cliente, uy, un momentito, ay, cuánto lo siento, tener al cliente en medio no es pedirle disculpas de una manera bonita, es darle una solución en el momento. Y para eso hay que jugártela y para eso Sí, tienes que pero equivocar. Y esa Raúl, como cultura bien sabes, del riesgo, ¿no? si me permite simplemente enlazar con lo que dices, ¿no? Yo, por ejemplo, un caso que nosotros hemos utilizado mucho es el de los hoteles Ritz-Carlton, ¿no? Que una de las cosas que tiene dentro de esa obsesión por el servicio al cliente es el empoderamiento, por ejemplo, del empleado que está en recepción o, en este caso, el conserje, de cara a resolver las incidencias o problemas de los clientes, ¿no? Y todo el mundo inicialmente, cuando digo todo el mundo como directivos en los cursos, cuando les dices, oye, es una empresa que en ese empoderamiento, por ejemplo, incluye la posibilidad de gastarse una suma relevante de dinero para resolver un problema del cliente. ¿Qué es lo que les suele preocupar? No, pero es que, joder, ¿cómo un conserje va a poder saber si hay que gastarse 1.500 euros o 2.000, que es el máximo que pueden disponer efectivamente con criterio? Y dices, bueno, es que ahí está. O sea, si tú no tienes esa cultura, y es la parte, también es verdad que hay una parte de procedimiento y proceso, ¿no? Y es interesante, por ejemplo, que es una empresa que lo primero que tiene que hacer el empleado una vez resuelto la incidencia es explicar por qué ha hecho lo que ha hecho y si el procedimiento que había en plaza hay que adecuarlo y actualizarlo o no. Pero es claramente una vocación donde yo confío en que el empleado que está de cara al cliente, el frontline, tiene esa capacidad, tanto por procedimiento como con cultura, para tomar ese tipo de decisiones. Mientras que en otras empresas, el cliente, cuando tiene un problema, una de las frustraciones que tiene a veces, por no decir demasiadas veces, es que el empleado con el que está tratando le transmite que mucho lo siente, pero que no está dentro de su latitud de decisión poder resolverte el tema, y que lo que hará es, pues de alguna manera, pasar el problema hacia arriba y que esperemos que algún día te digan algo, ¿no? Y pongo el ejemplo de dinero, pero a veces no solo va de dinero, sino simplemente de permisos, Sí, capacidad de sí, decisión y demás, ¿no? sí, Y sí. esto es, yo creo que es un ejemplo muy bueno de efectivamente cómo la cultura al final incide sobre la operativa. Cuando hablamos de servicio, cógete el ejemplo en un restaurante, ¿no? Si el cliente dice, oye, esta sopa está fría, el camarero puede decidir, por ejemplo, no se preocupe, se la recaliento, peor de los casos, no se preocupe, le traigo una nueva, o no se preocupe, queda usted invitada como la nueva. Esa decisión yo he tenido que ex ante tomarla como gestor del negocio, que traspaso esa capacidad de decisión. Y eso es parte de mi modelo. Pero eso va a Claro, incidir sobre la calidad de servicio y sobre claro. el proceso, ¿no? Y por lo tanto, vemos cómo al final la parte cultural y la parte de la operación está completamente enlazada, ¿no? Están de la mano. Para mí debería ser un terreno abonado antes de iniciar cualquier cosa, ¿no? Y tengo algunos ejemplos también con herramientas que se han intentado poner en culturas que no funcionan y entonces la gente se resiste a la herramienta porque no la entiende, porque no entiende el propósito y porque tienen miedo que eso les quite el trabajo, ¿no? Y yo creo que cuando tú tienes ese caldo de cultivo que es el entorno cultural, eso suaviza mucho y hace que arraiguen estos cambios, ¿no? Pero interesante. Oye, bueno, por no meternos con el tema de innovación, ¿no? Porque hablamos muchas veces de la cultura de innovación y cuando dices, sí, sí, vamos a innovar, pero luego todo lo tengo que decidir yo y acordar yo. Entonces eso casa muy mal, Bueno, ¿no? eso, perdóname también, o sea, a veces aprovecho que me das ahí como Claro. pie a compartir algunas reflexiones y una muy breve, ¿no? O sea, uno de los grandes temas que tenemos sobre todo ahora pienso en el sector servicios, ¿no? Que es en parte el que también nos une Ujú. en muy gran medida, por ejemplo, con el turismo, ¿no? O sea, uno de los retos es que todos sabemos que lo que hoy es bueno puede definitivamente no ser suficiente mañana, ¿no? Y mientras que en el sector, digamos, donde más hago productos, un coche, un ordenador, pues sí que puedo hacer más un I+D, pues más controlado en un laboratorio, en un centro de innovación, etcétera. Pero en el mundo de los servicios, lo que tengo que hacer esencialmente es anticipar posibles expectativas y necesidades de mis clientes a futuro. Y tengo que, como fuente de información, utilizar, apalancarme mucho más en lo que son mis empleados del front, de los que realmente tratan a esos clientes en el diario y que saben valorar qué cosas quiere y qué cosas no le importan tanto al cliente. Y eso es, de nuevo, un aspecto que es
al final muy de gestión de personas, de organizar los procedimientos, procesos, de cómo acabo vertebrando eso y cómo articulo el proceso de mejora y de innovación, ¿no? Y muchas veces se acaban de alguna manera vaciando de contenidos, se acaban impidiendo ciertas cosas simplemente por ese miedo de la central, de la dirección, a dar latitud a que los empleados puedan probar y sobre todo testar, y volvemos y por lo tanto vemos cómo se entrelaza mucho temas que hemos hablado de digitalización, de agilidad, modelo operativo, etcétera, ¿no? En ese sentido. Hemos hablado de cambios sustanciales en la operación, de cambios sustanciales en los procedimientos, en los procesos, de digitalización, de agilidad, de cambios culturales que van a tener que ir añadidos. ¿Qué sigue? Por acabar, Philip, que no te quiero robar mucho más tiempo. ¿Qué sigue? ¿Cuáles son las 2 o 3 cosas que cualquier directivo tiene que tener en su cabeza pensando en el mundo de operaciones para los retos que aún tenemos por delante? A ver, yo creo que evidentemente siempre, como decía Yogi Berra, ¿no? Es muy difícil hacer predicciones y sobre todo sobre el futuro, ¿no? Y en ese sentido yo creo que estos últimos meses además lo han demostrado muy bien. El futuro ya no es lo que solía ser. Esa es otra de las mis favoritas. Efectivamente, también, ¿no? Y yo creo que en estos últimos meses hemos visto una vez más, ¿no? Lo rápido que pueden cambiar las cosas, ¿no? Pero si retomamos esta idea de que la COVID sobre todo ha sido un factor de aceleración, yo creo que en primer lugar, y esto yo creo que aplica para más que solo las operaciones en general, que ahora puedo comentar, pero empecemos por lo que son sobre todo las tendencias de cada industria, sea más o menos verticales o más o menos claramente separadas. Lo primero es sobre todo que las que venían, lo que hay que ver es cómo se han acelerado y cómo sobre todo van a impactar también en términos de los clientes, ¿no? Y estos al final pueden ser temas de sostenibilidad, si pensamos, por ejemplo, en el tema de las aerolíneas que hemos mencionado antes, temas de tecnología, digitalización que hemos mencionado antes, pero puede haber varios otros, ¿no? Y si pensamos en operaciones en general, yo creo que clarísimamente lo que hemos visto es que el tema de agilidad, ¿no? De tener modelos que sean en este sentido eficientes, pero que a la vez no vaya a costa de la agilidad. Y para ello hay 2 cosas más, que es un modelo además muy establecido, ¿no? Que es uno, que si agilidad lo entendemos más como capacidad de reacción en el corto, también los modelos de operaciones tenemos que tener capacidad de adaptabilidad, que es más adecuarnos en el medio plazo, nuevas tecnologías, nuevos competidores, etcétera, etcétera. Y luego hay una tercera, porque todos estos modelos siempre pues, buscan este juego de letras, ¿no? Que es al final alinear intereses, porque cada vez más estamos hablando de ecosistemas, plataformas, etcétera, por no hablar de la clásica cadena de suministro, donde somos varias empresas que integramos un conjunto de cadena de valor, ¿no? Y donde tenemos que, de alguna manera, aprender a que efectivamente al final lo que tenemos que buscar son modelos que al final sean mucho más win-win, que no sea mi beneficio a costa del tuyo, ¿no? Y en ese sentido yo creo que esto simplemente lo que va a es ganar mucha atracción y todo esto, digamos, como condimento, como la sal y pimienta, pues efectivamente con tecnología, más de lo mismo que ya conocemos, pero van a seguir siendo válidos los principios de siempre, ¿no? O sea, cultura, lo que has dicho tú, liderazgo, el operaciones es mucho de atención al detalle. No podemos mejorar, innovar y operaciones sentados en un despacho sin conocer un poco lo que pasa realmente en el día a día y por lo tanto yo creo que no es que vayan a ser válidos más o menos otros conceptos, sino cosas, si vemos por ejemplo en el acortamiento de las cadenas de suministro, ¿no? Por temas de proteccionismo, por temas de menos globalización, todo esto honestamente yo creo que no va a cambiar por lo menos en los próximos 2-3 años, sino que va a seguir válido y por lo tanto las empresas, el tiempo de respuesta, la capacidad de actuar y demás, pues van a seguir siendo elementos pues muy importantes. Para cerrar, Philip, déjame 2 titulares. ¿Qué tiene que hacer un directivo para lo que está por llegar todavía? Pues Raúl, yo aprovecharía para destacar una cosa que es para mí casi la más importante, ¿no? Es esta convicción, y esto yo creo que va a seguir siendo el caso, que hacerlo bien en operaciones
al final puede ser una fuente de ventaja competitiva muy, muy importante para las empresas, ¿no? Y esto yo creo que es así en buenos tiempos, en tiempos de aguas tranquilas, pero es incluso mucho más importante en tiempos de aguas revueltas, ¿no? Y ahí, sobre todo en sectores pues como de los que hemos hablado, turismo, servicios en general, pues esto va a ser muy importante en los próximos años, por no solo temas de la pandemia, sino porque decíamos, pues algunas de las tendencias subyacentes como un poco la reversión de la globalización, la preocupación por ciertos temas, pero también preocupación por ciertos temas como la sostenibilidad, pero también por las oportunidades que, por ejemplo, presentan las nuevas tecnologías, ¿no? Y en este sentido, yo creo que claramente estas ideas que hemos mencionado, ¿no? De, por un lado, agilidad, y esto hemos dicho mucho de cultura y demás, adaptabilidad, que también lo hemos mencionado y lo hemos explicado antes, y el alineamiento de los intereses y de las, digamos, preferencias, prioridades de las empresas que cada vez más integran los diferentes ecosistemas, plataformas, pues va a seguir siendo muy relevante y es lo que yo creo que las empresas grandes, pequeñas, en sectores que estén, pues van a tener que seguir sabiendo aprovechar si lo que quieren es conseguir esa ventaja competitiva que nos pueden ofrecer las operaciones. Que no olvidemos que tenemos algunas de las más grandes, sea un Amazon, por ejemplo, sea una Zara, que han demostrado que eso es efectivamente es una muy buena manera de no solo ser competitivos, sino que los grandes empresarios, pues al final económicamente, pues salgan muy beneficiados. La propia operación hotelera es una industria modelo en el mundo que han tratado de copiar desde muchos sitios, los americanos incluidos, y no somos lo suficientemente justos al reconocerlo, ¿no? con ellos. Sí. De igual manera que yo no voy a tener suficientes palabras para agradecerte tu tiempo, Philip. Un placer tenerte aquí, de verdad, es un gusto. Profesor y Associate Dean for Executive Education en mi alma mater, en el IES Business School, en la escuela de la que tanto he aprendido y de la que tanto sigo aprendiendo cada día. Así que te agradezco mucho tu tiempo y ojalá, como dicen en las líneas aéreas, ojalá nos veamos muy pronto de nuevo a bordo, ¿no? Raúl, darte a ti las gracias por la invitación. Como siempre y como esperaba, ha sido un enorme placer charlar de temas que yo creo que son sin duda apasionantes, interesantes. Y nada, esperemos que efectivamente todos al final podamos mirar atrás y decir, oye, no hemos desaprovechado una buena crisis y hemos conseguido, pues dentro de lo duro que ha sido, sacarle algún detalle positivo. Te mando un abrazo muy fuerte, Philip. Pues hemos llegado al fin de nuestra entrega. Esperamos que haya sido interesante para ti. Si quieres saber más de lo que hacemos, escuchar entregas anteriores o leer las entradas del blog, no dejes de entrar en depersonas.com. Nuestra promesa de valor es ayudar a las empresas en sus procesos de cambio con quienes los hacen posible, que no son otros que las personas. Te esperamos en la siguiente entrega en De Persona Radio. ¡Hasta entonces!